Muchísimas gracias por la participación. Este panel como tal lo considero muy importante porque tenemos representación justo, creo que de todos los sectores. Desde el punto de vista de representación de todos los usuarios focalizados, tenemos la fortuna de tener al licenciado Francisco Freira. Él viene representando justamente a la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, el FUTEGE. Creo que con la participación de él podremos observar cómo ve la tecnovigilancia desde el punto de vista de usuarios y de institución en específico. Entonces, por favor, también, perdón. ¿Sí voy bien? Sí. Me estoy regresando, ¿no, verdad? ¿Cómo me regreso? Perdón. Ahora sí la sí. Gracias. Mil gracias. La ingeniera María Gracia justamente viene representando a la asociación de AMID, tiene la participación AMID de todo lo que son la industria de innovación de dispositivos médicos en México, y creo que su participación en ver cómo la industria ve la tecnovigilancia en nuestro sector es también de gran importancia. Muchas gracias, María Gracia. La maestra Verónica Hernández, justamente, ¿pusiste semblanza? No, ¿verdad? No me la pusieron, pero, ¿y ahora? ¿Me regresas? Muy amable. Dentro de también la industria de dispositivos y con el conocimiento tan amplio que tiene también de todo lo que es dispositivos médicos, la maestra Verónica Hernández nos va a estar apoyando también en la sección. Canifarma nos apoya no nada más en la parte de fármacos, sino también en el grupo de dispositivos médicos, y su participación en la creación de tecnovigilancia ha sido también muy importante. Gracias. Gracias. La ingeniera Sandra Rocha, una compañera ya de varios años, y ella es jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, la parte de ver cómo los institutos, los hospitales han tenido esos retos de cumplir con la tecnovigilancia o la implementación, es justamente la parte en la que nos va a apoyar en este caso. Y justamente el químico Salvador Ruiz, que tuvimos ya el gusto de oír la excelente plática y que nos estará dando el enfoque desde el punto de vista de nuestra autoridad sanitaria. Entonces, por favor. Como ven, es un panel muy variado. Esperemos que con las preguntas que podamos hacer ahorita encaminadas podamos resolver algunas de las dudas que se generaron para ustedes. Si tienen alguna duda específica y la quieren pasar para que la podamos hacer, pero vamos a ir platicando en base a algunas preguntas específicas en las que nos dirán la visión de cada uno de los sectores para estas cuestiones justamente de tecnovigilancia. Entonces, visto desde, una de las primeras preguntas sería, visto desde su sector en específico, ya sea industria, usuarios, que nos puedan proporcionar o platicar, ¿qué tanto ven ustedes el conocimiento o implementación de la tecnovigilancia desde que salió hasta acá en nuestro sector, en México? ¿Cómo quieras? Gracias. ¿Sí me oye? Sí, ya. Ok, gracias. Desde la perspectiva de la industria de dispositivos médicos innovadores, que somos la mayoría fabricantes internacionales y que comercializamos los productos aquí en México, desde el momento en que se creó la norma, que fue en 2012 y que entró en vigencia en abril de 2013, creo que hemos tenido avances importantes.
Pasamos de no conocer absolutamente nada, no tener una cultura de tecnovigilancia, a crear los cimientos de la tecnovigilancia en México. Entonces, creo que ha diseminado, hemos avanzado bastante, sin embargo nos queda muchísimo por avanzar. Esa es la perspectiva que yo diría de entrada, Lorena. Eso es malo, que me la pasen a mí de una vez. Bueno, a lo mejor voy a polarizar un poco mi comentario, ¿no? y mi punto de vista, pero ya el químico Ruiz nos decía, ustedes que son titulares de los registros sanitarios tienen que tener más trabajo, más impulso, etcétera, pero al final de cuentas quien genera esas notificaciones pues son el profesional para la salud, el hospital, el usuario. Creo que uno de los problemas de la norma está enfocada específicamente a la industria. O sea, son pocos los lineamientos que están indicados para el profesional para la salud y somos nosotros los que tenemos que tener más conocimiento, más información y saber que nosotros somos los responsables de hacer estas notificaciones para que realmente se dé. Conocimiento, creo yo que como bien dice ya la maestra, ya hay más información. Sí, los ingenieros biomédicos cuando menos pues conocemos sobre la norma de tecnovigilancia. En general, los hospitales tienen sus comités de farmacovigilancia y se han preocupado ya por incorporar tecnovigilancia, ya sea como parte o un brazo de ese comité o bien como uno anexo asociado a su comité de farmacovigilancia. Sin embargo, creo que hay mucho camino todavía por trabajar en el conocimiento de las definiciones y cómo se aplica básicamente la norma, ¿no? La definición de dispositivos médicos es realmente muy amplia y eso dificulta un poco también cómo debe de aplicarse en cada uno de estos tipos de dispositivos, valga la redundancia. Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por la consideración de Canifarma a este evento. Un gusto estar aquí con ustedes. Definitivamente, más que hablar de una posición extrema, tenemos que mirar esto no como un blanco o un negro. Hubo un inicio, ha habido un proceso de maduración y estamos en un momento en donde esas capas de esa pirámide que nos hablaba precisamente el químico Salvador, pues ya ha tenido avance en lo que respecta a quienes somos los fabricantes, los titulares, pero definitivamente el conocimiento del usuario de a pie, que es aquel el que utiliza el dispositivo médico, todavía nos está haciendo falta llegar más a él y que ellos, ustedes mismos, todos nosotros, colaboremos un poco más. En ese sentido, pienso que nuestra situación actual tiene un largo camino por andar, porque necesitamos que todos, cuando escuchan la palabra tecnovigilancia, sepamos que nos referimos a una cuestión que tiene que ver con un dispositivo médico. Y también nos tiene que quedar claro primero qué es un dispositivo médico, para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de eventos adversos. Entonces, pensaría definitivamente que esto necesita bastante camino por andar. Muy buenas tardes, igual gracias por la invitación y coincido completamente, ¿no? Nosotros como una institución no gubernamental, una ONG, somos una IAP con más de 25 años en la atención de pacientes, tanto en proyectos productivos como ya desde hace tiempo especializados en la atención de cáncer colorectal y cáncer gástrico. Y pues como la voz de los pacientes coincido completamente, ¿no? Con esa parte que para el paciente no hay información. O sea, podrá venir el instructivo, podrá venir un manual, podrá venir muchas cosas en la misma caja, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues, si uno habla de, es que tienes que hacer la tecnovigilancia si el equipo presenta X anomalía para reportar alguna, dicen, ¿y eso cómo se usa? ¿No? ¿Cómo se pone? Entonces, yo creo que la parte de la comunicación hacia el usuario final, que finalmente es el que ocupa
todos estos tipos de equipos, debería de ser mucho más sencilla, ¿no? Hablando en México, ¿no? Todos los pacientes, el mexicano, de por sí somos flojos para leer, ¿no? Todo el mundo abrimos la caja, nunca ocupamos las instrucciones, mucho menos vamos a saber en dónde ir a reportar, cómo se va a reportar, cómo decirle al médico, y fuera como si fuéramos a cualquier cadena de autoservicio donde te sellan una garantía, donde tienes 30 días para ir a poner un reclamo, ¿no? Aquí sabemos que muchas veces este tipo de eventos pues no son en 30 días, son tiempo después que se puede presentar cualquier tipo de anomalía, donde el paciente pues se queda con, pues ya no hay garantía, a quién le pregunto, cómo lo hago, y mucho menos van a saber cómo presentar un reporte, ¿no? O a quién dirigirse. Entonces aquí yo creo que sí deberíamos de considerar, ¿no? Esta parte de esta comunicación, educación al paciente, difusión y una comunicación sencilla de qué es un evento adverso, a quién reportarlo en caso de, y que también, pues bueno, como autoridad tuviéramos también ese acercamiento o esa comunicación, poder trabajar de forma puntual a los pacientes y de una forma muy sencilla, ¿no? Más coloquial, no tan técnica, para que entonces sí pueda haber un registro real y no muchos que se quedan en su casa con el equipo porque ya no funcionó, ya no jaló, o voy a ver con quién mando a ver si me lo reparan, ¿no? Que es mucho el estilo de, pues, al compadre, al vecino, pues tú mándalo, y a la mexicana, ¿no? De ponerle algo para que funcione. Sí, muchas gracias. Sí, es un hecho. La tecnovigilancia en territorio nacional es nueva. Hay que ser muy honestos, muy sinceros. A pesar de que ya se tenía conocimiento y percepciones e interpretaciones de cómo se debía de realizar, es un hecho de que sí, no por contar con una norma es suficiente. Es decir, ¿qué es lo que el área, qué es lo que la dirección misma ha tenido como gran punto? Es esta identificación de estos problemas en donde sabemos, ya tenemos identificado dónde está, o creemos saber dónde está ese tema, ese filtro, justamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y desafortunadamente en la norma actual sí se reconoce que la norma está dirigida, sí, con un gran peso al titular del registro sanitario, al distribuidor, al comercializador, pero también entendamos el por qué. Estamos hablando que en el año 2012 era la primera norma en territorio nacional que estaba hablando de un tema y una actividad particular, que evidentemente tenía que fungir y fundamentar las bases de operación para lo que posteriormente todos sabíamos a qué iba a llegar. ¿A qué? Teníamos que saber quiénes iban a ser esos actores fundamentales, ver cómo se iba a poder hacer esa canalización, pero evidentemente, como ya lo comentaron los demás expertos, no iba a ser en un tiempo de 1, 3, 4 años. Actualmente estamos viendo esa gran necesidad de que no nada más el titular o el distribuidor mismo tiene que hacerse ese compromiso del reporte, sino que muchas veces, y es un hecho, el mismo profesional de la salud se siente atacado, se siente juzgado, y es ¿por qué me están juzgando mi trabajo? Están poniendo en tela de juicio mi práctica, mi recomendación, cuando no es así. El reporte no es eso, el reporte, la notificación no tiene un fin no es una cacería de brujas, al contrario, es conocimiento del dispositivo que está puesto en mercado. ¿Por qué? Sucede, muchas veces el fabricante, o más bien el titular del registro sanitario en México, muchas veces o muchos de esos eventos que están sucediendo no los tenían localizados, no los tenían en conocimiento propio, porque su misma gestión de riesgos sí los tenían categorizados, pero nunca habían ocurrido. ¿Por qué? Porque no hay ese reporte. Entonces, nosotros como ahora piedra angular de lo que se está proponiendo como norma es el reporte justamente a través de la capacitación, pero la capacitación sí debe de venir del titular del registro sanitario, que baje esa información y ese compromiso de toda esa cadena de distribución y que llegue, sí, al usuario final. Porque es un hecho que el usuario final es quien nos va a brindar mucha mejor información de cómo se está desempeñando este producto. También tenemos que hablar con mucha claridad, son procesos. Estamos hablando de la primera norma en materia de tecnovigilancia en el país, donde estamos trabajando en conjunto con muchas asociaciones y cámaras en hacer un proyecto para un futuro, pero tampoco sabemos cómo se va a hacer la implementación. Tenemos visto ciertas áreas de oportunidad, pero muy probablemente estamos descuidando otras, que el mismo uso y el mismo fin de la misma norma nos lo va a dar, y muy probablemente 5 años sean muy cortos.
Y en la próxima revisión de esa norma nos vamos a dar cuenta que sí se subsanaron ciertos temas, pero votaron otros, y sucesivamente. Es decir, esto es un tema de aprendizaje continuo, que estamos en esta curva, pero que sin la participación de todos nosotros, todos los actores de la tecnovigilancia, realmente se va a quedar como un documento más. Y el fin de la vigilancia no es ese. Perfecto. Perfecto. Realmente creo que como dicen, hemos aprendido bastante, los retos se están viendo y justamente es lo que se está tratando de hacer en la revisión de la norma, pero actualmente en el sector en el que representan, ¿cuál ha sido su mayor dolor de cabeza si es que han tenido para la aplicación de la tecnovigilancia? Entiendo que para, lógicamente, los fabricantes ha sido más intenso y más rápido el entendimiento de qué es lo que necesita la autoridad, pero los otros sectores, ¿sí han tenido involucramiento y dolores de cabeza con tecnovigilancia o realmente debido a la falta de explicación en la norma de cuáles son tus responsabilidades, no han avanzado en esa parte? ¿Cuál sería el reto más grande desde el punto de vista de los titulares de registro sanitario? Yo diría que la información en todo su conjunto. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un evento adverso, pues normalmente sabemos dónde está ubicado el dispositivo médico. Ese dato en un evento adverso lo tenemos. ¿Qué retos tenemos? Precisamente cuando empezamos a hacer investigaciones. ¿Qué padecimiento tenía? ¿Qué condiciones tenía el paciente? ¿Qué medicamentos? ¿Para qué estaba indicado? ¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron? Etcétera. Y entonces, después de recibir un reporte, cuando empezamos a hacer una serie de preguntas que son indispensables para poder llevar a cabo la investigación que requerimos y determinar la causa raíz de ese evento adverso, es cuando tenemos todo un reto, porque es muy difícil obtener la información por parte del usuario. Eso en lo que respecta a un evento adverso. Pero la tecnovigilancia no nada más se compone de eventos adversos. La tecnovigilancia también se compone de situaciones que se llaman acciones correctivas de seguridad de campo. Es decir, un equipo médico, por ejemplo, tiene que corregir la versión de software, por cualquier circunstancia pone en riesgo la seguridad del paciente. Y entonces, para que yo pueda corregir un equipo médico que está en el campo, pues tengo que saber dónde está ubicado ese equipo médico. México ciertamente le ha tomado mucho tiempo poner atención en la tecnovigilancia puntual, porque si bien, como el químico decía, había avisos de que tendría que haber vigilancia sobre el producto, no había una reglamentación que determinara puntualmente cuál sería la vigilancia. Y entonces, yo diría que la información, les comentaba, la información de un evento adverso, la información de calidad, para poder llevar a cabo la investigación y determinar qué fue lo que pasó y tomar las acciones pertinentes para que no vuelva a pasar, es fundamental. En el caso de las acciones de seguridad de campo, la trazabilidad de los productos. Que si yo le vendo a un cliente un producto, esté con ese cliente y que tenga la información. Porque además las acciones de campo no es para futuro, sino son para productos que se vendieron en el pasado. La otra cosa es que las guías, los lineamientos son generales y el universo de dispositivos médicos es muy grande, ¿no? No todo lo que le aplica a un producto necesariamente le aplica al otro. Y quisiera tomar una parte muy importante que aquí nuestra colega mencionó, que creo que es también muy importante. Algo que nosotros vemos como un reto desde el punto de vista de la industria es que si ciertamente queremos mejorar los roles y responsabilidades de todos los actores, creemos que en este momento la autoridad está siendo muy puntual con los titulares del registro sanitario, pero no así con los otros actores. En ese sentido, pues yo coincidiría totalmente que las responsabilidades no son tan puntuales para todos los actores en tecnovigilancia.
definitivamente, y voy a hacer uso de una experiencia personal, hablando en el círculo de mi familia, cuando yo comenté que me dedicaba a cuestiones de tecnovigilancia, me dijeron que si vendía cámaras de vigilancia. Entonces, definitivamente me di cuenta de la necesidad que tenemos de conocimiento, pero también de una necesidad que como mexicanos constantemente tenemos enfrente de nosotros y que es de la lectura. Tecnovigilancia es tecnología pura. Verdaderamente al día de hoy yo no he podido utilizar al 100% mi celular. No sé cuántos de aquí ya lo hayan hecho, los felicito, yo no he podido. Y si hablamos de un dispositivo médico que soporta la vida como una bomba de infusión, un tomógrafo u otros equipos, no solamente aquellos dispositivos pequeños que conocemos de facto, como es una batelenguas, una gasa, verdaderamente nos encontramos con una situación delicada para poder encontrar exactamente cómo utilizarlo. Y precisamente en este sector nos enfocamos en este momento, y qué bueno que ustedes están aquí porque hablan del interés que tienen para contribuir a esta labor que es una cuestión ética desde la perspectiva de Canifarma y que es la tecnovigilancia. La parte usuaria verdaderamente juega el papel crítico. Si el fabricante durante el diseño hace 1000 pruebas sobre el dispositivo médico, en nada se va a comparar a los millones que posteriormente van a utilizarlo. Por eso es tan importante el que obtengamos esa retroalimentación de ustedes. Y el llegar a ustedes y preguntar toda esta gran cantidad de información que necesitamos y que mi colega acaba de mencionar recientemente, pues de repente es inclusive hasta agresivo, ¿no? El que me cuestionen de esa manera, porque inclusive nos podríamos meter con algo tan importante como es el trabajo de un profesional de la salud. Entonces, el llegar y tratar de que esto no se tome como algo personal, porque no vamos por la persona, vamos por el desempeño del dispositivo médico, por la seguridad del dispositivo médico. Ese ha sido un verdadero reto. Por otro lado, el sector de quien distribuye, de quien está en la parte de la cadena de suministro, también ha representado un reto en este sentido de entender lo que es la tecnovigilancia. De igual manera, en algún momento dado en la vida, en inicios de la implementación, en llamadas para comunicarlos con la unidad de tecnovigilancia, nos mandaban a la caseta de vigilancia. Entonces, quiere decir que hoy en día ya no pasa eso, afortunadamente cada vez es menos, sí hay un avance, pero sí tenemos que trabajar en esas responsabilidades para esos sectores. La del fabricante tiene que quedar desde el principio muy clara, ¿sí? Y nos queda claro que como fabricantes tenemos la obligación y responsabilidad del dispositivo médico hasta después de su uso. Y definitivamente necesitamos trabajar en conjunto todos para que el usuario y todos los que componen la cadena de suministro sientan este compromiso que nosotros tenemos hacia la sociedad y nosotros mismos. Gracias. Bueno, no me presenté anteriormente, agradezco mucho la invitación al panel y espero no ser así como que la mala del cuento, ¿verdad? ¿Qué problemas hay para la aplicación de la norma? Yo creo que bastantes, ¿no? Como ya todos han comentado, estamos inmersos en una cultura punitiva dentro de nuestro país, o sea, no es específicamente del hospital, de la persona que lo utilizó, de la empresa, del distribuidor, de quien tiene el titular del registro sanitario. En sí, como país, nosotros estamos inmersos en una cultura punitiva que no hace que facilite esta información o este reporte de notificaciones. Ese es el primer punto, ¿no? Lo segundo es que la amplitud que yo decía de la definición de dispositivos médicos hace que haya muchos profesionales que estén envueltos en esta determinación y en esta aplicación. Por ejemplo, todos los insumos, ¿no? Que forma parte de la definición de dispositivos médicos, como ya decían, las batelenguas, los guantes estériles, etcétera, etcétera. Los hospitales, muchos en su mayoría, tienen algún área de vigilancia epidemiológica que ya hacían ese papel, que ya
las enfermeras y el personal en términos generales ya hacían algún reporte cuando encontraban alguna cosa rara que no era lo normal que ellos esperaban. Si a lo mejor venía un insecto dentro de los guantes o a lo mejor la efectividad del antiséptico no era lo que esperaban, etcétera, ellos ya tenían todo un mecanismo de cómo hacer las pruebas para poderlo reportar. El detalle es que pues no se integraba dentro de un comité de tecnovigilancia. La siguiente parte es los formatos no favorecen la aplicación, ¿no? Los formatos no son fáciles de llenar, es un formato único para cualquier tipo de dispositivo. Entonces, encontramos dos puntos. Si la enfermera a lo mejor es la persona que está más en contacto con el paciente y nota que hubo algún efecto adverso, lo que menos que quiere la enfermera es llenar un formato más, ¿no? Entonces hay una resistencia por parte del personal de enfermería para llenar un formato más, en este caso porque se presentó algún incidente con algún dispositivo médico. Eso es de alguna manera lo primero. Y lo segundo es que el formato, como les decía, es único. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que dice, marque cuál de los puntos aparece, bueno, no veo, pero dice, marque cuáles son los incidentes que se presentaron durante el efecto adverso. Entonces, uno de ellos es no prendió, por ejemplo, ¿no? Entonces, no prendió, pues tiene 1000 causas, o sea, desde que el usuario no lo conectó, a lo mejor el contacto no estaba energizado, hay una serie, ¿no?, de cosas que realmente hacen que dificultan la aplicación del formato, y hemos llegado al punto de disminuirlo a lo mínimo indispensable para que realmente tengamos sí el reporte del usuario o quien está notando ese efecto, para que nosotros lo podamos documentar de alguna manera. O sea, si nosotros no ponemos la persona que lo está encontrando el hallazgo, ni a quién alteró o qué fue lo que pasó con esa persona, pues difícilmente los responsables del comité de farmacovigilancia o del capítulo de tecnovigilancia o del comité de tecnovigilancia no lo van a poder documentar como es debido, y entonces cuando llegue con los distribuidores de los equipos médicos, pues la hojita va a estar indebidamente llenada y no va a poder tener otro tipo de aplicación, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, me dediqué antes de venir a este panel, ¿no?, a hablarle a mis compañeros de los diferentes hospitales e institutos, y entonces me decían, fíjate que yo sí, desde que aplicamos y abrimos el capítulo de tecnovigilancia dentro del comité, hemos tenido 3 hallazgos, pero esos 3 yo les hablé, bueno, todas son empresas transnacionales, nosotros en nuestro país lamentablemente tiene un mayor porcentaje de importación de equipo médico, ¿no? Entonces dice, bueno, yo ya le hablé a la marca A, B y C y me dijeron que eran casos ya encontrados internacionalmente, que ya están trabajados en ello. Entonces, ahí se quedó el reporte, ya no hubo mayor trascendencia, ¿no?, aunque a lo mejor lo importante es que nosotros también como país contribuyamos a hacer ese tipo de notificaciones, además de que otros países ya lo hayan realizado, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios sobre esta pregunta. Gracias. Aquí, bueno, hago la intrusión aquí al comentario. Sí es un hecho, es decir, recopilando lo que son los graves problemas, hablando y escuchando la parte de la industria, de las cámaras y asociaciones y de la parte de los profesionales de la salud, nos dimos cuenta justamente de que sí ha habido mucho, no sé si llamarlo un bloqueo, un filtro o cómo llamarlo, de la información. Es decir, lo más preocupante a nosotros como autoridad no es que no haya reportes, sino que sí hay eventos. El problema es que hay eventos adversos, suceden incidentes, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Qué fue lo que se hizo a partir, y esto fue realmente también un gran cambio a partir del 2015? Entendemos perfectamente que el nicho de la información proviene del profesional de la salud, que lo que menos quiere, y es un hecho, es una formatitis. Es decir, tengo que ya hacer un expediente, dar el alta del mismo, del paciente, y después otro formato para ver si todo estuvo correcto. Se maneja, y ya de hecho en el ámbito de farmacovigilancia, los procedimientos MMU se los exigen,
que se revise el expediente, se haga la conciliación, se haga todo un ámbito que está ya descrito, pero el tema de los dispositivos nadie le hace caso. Es decir, en un expediente clínico, cuando nosotros lo vamos a revisar, se dice se intubó al paciente. Perfecto. ¿Se intubó con qué dispositivo? ¿Tuvo alguna falla ese producto? No lo sabemos. ¿Cuántos intentos tuvo que hacer el médico tratante para hacerlo? Si no fue a la primera, ¿por qué sucedió? No lo sabemos. Revisamos el expediente y parece que es limpio. Está limpio, está perfecto y se dice se entubó, se canalizó, se hizo la infusión a través del normogotero o a través de la bomba de infusión a cierto tiempo, con cierta concentración y se acabó. Pero el reporte y el incidente y el evento no viene, como bien se menciona, hasta después, cuando el paciente en sí ya presenta algún tipo de reacción y generalmente se le atribuye siempre al fármaco, muy pocas veces a la vía de administración. Y realmente eso es un gran problema que estamos identificando, que sí es conocimiento, es difusión, para hacerlos partícipes a todos, al profesional y al usuario, que el usuario final sí se dé ese tiempo de reportarle al médico qué es lo que está sucediendo y que a su vez el médico lo lleve a otro nivel. ¿Qué es lo que el área se tomó también gran atribución para hacer? Tenemos y contamos con un sistema de notificación en línea. Lo que menos queremos es llenarnos de formatos, porque el formato muchas veces se pierde esa información. Es decir, por prisas, por mal reporte, por malas prácticas, no se reporta de la manera indicada. El sistema en línea lo que facilita, lo que nosotros tenemos conceptualizado para el uso del mismo, es que la notificación llegue en tiempo real, y así debe de suceder. El sistema está pensado justamente en función, sí, de esos formatos, que es muy complicado poder generar un formato especial o único por dispositivo médico. Es realmente complicado. Cámaras aquí, asociaciones, no me van a dejar mentir. Estamos hablando que en el nicho y en el ámbito nacional se cuentan con alrededor de 45,000, 50,000 registros de productos, donde un registro puede contar con más de 100 presentaciones. Imaginen ustedes hacer un formato único por presentación. Sería prácticamente imposible. El formato además está homologado de documentos directrices internacionales, donde se está solicitando la mayor calidad de información del producto. De eso se trata. Entendemos que sí es mucho más complejo, sí es muy complicado, pero el sistema, tomando ese punto, está hecho para hacerlo más ágil, hacerlo un poco más certero, y además da la gran ventaja que el sistema está generando esta retroalimentación con el usuario final, de dar un reporte en tiempo real de que se está recibiendo. Entonces, alentemos este reporte. Como todo, estamos en una curva de aprendizaje. Temas como estos paneles, donde nos hacen llegar a nosotros como autoridad las inquietudes que tienen, las estamos tomando en cuenta, porque realmente a nosotros lo que nos interesa no es si el sistema es funcional, si el reporte es bueno, si no se está llevando, sino que el insumo que está puesto en el mercado sea seguro para la población. Prácticamente ese es el único fin de la tecnovigilancia. Sí, y desde nuestro segmento, pues realmente pues no existen reportes, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes rara vez, además del desconocimiento o saber cómo hacer todo este proceso, muchas veces el mismo distribuidor pues lo que hace es un cambio, ¿no? No funcionó, hay una devolución, te lo cambio, pero realmente no se va más allá, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema también importante o de capacitación hacia el mismo distribuidor o proveedor de los productos para saber cuál fue el motivo de la devolución, qué pasó con ese paciente, por qué se está haciendo ese reclamo, ¿no? Porque muchas veces lo único que se lleva a cabo es una devolución tal cual, ¿no? Te lo cambio por otro, vamos a ver pues, qué falló, yo hago el reporte, pero no se toma pues, realmente a fondo, ¿no? Conciencia de qué es, y yo creo que pues lo que acabas de comentar, que mucho tiene que ver eso de, pues faltan los reportes, ¿no? Falta que realmente desde el usuario final pues haya una voz o algo que podamos nosotros, a lo mejor como asociaciones, desde nuestro lado, ¿no? Y tratando a los pacientes, pues ver cómo poder hacer que esto se lleve a cabo para poder bajar información, ¿no? Para poder también ir de la mano, ¿no? Nosotros estamos convencidos que gobierno, iniciativa privada, asociaciones, podemos trabajar de forma conjunta, pero es un tema, pues sí, de ponernos de acuerdo, de trabajar muy fuerte y bajar esa información, ¿no?
que exista esa capacitación, esa difusión y finalmente pues, poder hacer un reporte como debe de ser para ver cuál es el motivo. ¿Por qué? Porque las fallas pueden ser muy pocas. ¿Cuántas al millar? No lo sé. O sea, se venden muchos productos, muchos dispositivos, pero pues todos quedan ahí, ¿no? En un cambio, pues, no pasó nada, como se hablaba, reportes en blanco, de todo salió bien, ¿no? Entonces yo creo que es mucho esa parte de capacitar, ¿no? Y capacitarnos también nosotros como organizaciones para saber qué hacer, ¿no? En estas instancias. Hoy día pues no es una obligatoriedad para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos el dispositivo, no lo vendemos, únicamente nosotros lo compramos para darlo, ¿no? En el caso altruista de ayudar a las personas, y ellos son quienes lo aplican, quienes lo ponen, sí se les explica, o en los mismos hospitales les dan toda esa instrucción de cómo aplicarlo, cómo usarlo, ¿no? Pero cuando existe una anomalía o algún evento de esta naturaleza, no saben qué hacer. Exacto, creo que justo pensé en esa parte, el beneficio de tecnovigilancia a sus sectores. Creo que uno de los problemas más fuertes es que, bueno, el beneficio el fabricante lo puede ver rápidamente en fabricaciones más. La parte de hospitales o prestadores de servicio, la renuencia a usar por el no encontrar el beneficio directamente hacia ellos, o de los usuarios decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer hacia el reportarlo? ¿Cuál sería la forma que ustedes verían para decirle o capacitar a la gente de decir cuál es el beneficio que debes de ver o concebir para así realmente hacer tecnovigilancia? El fundamental definitivamente sería que cuando nosotros reportamos una situación con un dispositivo médico, estamos dando la oportunidad de que se corrija algo que estuvo mal, en cualquier aspecto, puede ser en la fabricación, en la distribución o al punto de usuario. Y entonces esa oportunidad se va a traducir para el fabricante en una oportunidad de mejora con el dispositivo médico, y para nosotros como usuarios fundamentalmente en que no vuelva a ocurrir, porque probablemente al momento que sucede puede ser que algo impidió que llegara a una consecuencia fatal, pero si vuelve a suceder, probablemente esa situación que lo impidió no lo impide esta vez, y probablemente el usuario seamos nosotros mismos. Entonces, creo que el principal beneficio de reportar es precisamente que vamos a contribuir a cuidarnos todos. Y ese es el sentido de la tecnovigilancia. Sandra, ¿tú cómo lo verías desde tu punto de vista de hospital y personal? Definitivamente el beneficio es para todos, eso es, yo creo que es indudable, y principalmente para el paciente y para el usuario, ¿no? El beneficio creo que no tiene duda que es para ellos, y todos los demás que estamos inmersos en este gran ecosistema y en este gran entorno tenemos que contribuir a que esto de alguna manera se pueda dar. Es correcto lo que decía el químico, o sea, para que se pueda hacer una buena investigación tiene que estar un reporte incluido en el expediente clínico, y no lo está, es verdad, no lo está, es muy difícil que alguien lo vaya a reportar, o que al menos como la enfermera no hace el reporte, ya el médico a lo mejor ya no le tomó la suficiente importancia y no lo incluyó, ¿no? Sí es verdad que está la página, yo la estuve más o menos tratando tratar de jugar un poco, ¿verdad? Y me detuve ya con el correo electrónico porque yo dije, bueno, lo voy a mandar y después me van a decir que sí estuve jugando, ¿no? Porque quería conocer la página, entonces ya me quedé hasta ahí, pero definitivamente el beneficio es para todos, y yo creo que nosotros en algún momento podemos ser pacientes, nuestros familiares pueden ser pacientes, y lamentablemente nosotros también podemos tener ese tipo de problema. Creo que ahorita todos hemos estado manejando el concepto de incidente o evento adverso, que es justamente lo que quiere ver una de las partes de la notificación y de los reportes hacia tecnovigilancia. Pero ¿ubican ustedes dentro de su sector que se tenga entendido esa diferenciación entre
un incidente adverso que se deba de reportar hacia la autoridad o hacia el fabricante contra un problema de mantenimiento, problema de, o cuándo reportar eso, o sea, la diferenciación de incidentes? Yo quería, cuando he estado escuchando las diferentes posturas, hablaba nuestra colega desde el punto de vista del usuario, de una enfermera que no quiere reportar. No todos los incidentes son reportables ante la autoridad. No quiere decir que no todos los incidentes se tuvieran que investigar. Tienen que cumplir 3 condiciones. Los incidentes son reportables a la autoridad cuando están relacionados con un dispositivo médico, cuando ocurrieron en México y cuando llevaron a un evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Una situación mortal, potencialmente mortal, un daño permanente o que tenga que haber la intervención de un médico, una intervención quirúrgica, para impedir que el evento sea aún más mayor. Eso es las características para que un evento se pueda reportar. En ese sentido, Lorena, yo diría que no. Yo empecé diciendo que tenemos avances, y ciertamente tenemos avances, pero todavía tenemos un camino grande por recorrer. Y uno de ellos, pues, es una cuestión educativa y una cuestión cultural. No solamente de entender qué es reportable ante la autoridad, qué tengo yo que reportar ante mi institución, porque evidentemente si mi evento es frecuente, pues algo pasa. Independientemente de que no esté causando un daño permanente, se tendría que hacer una investigación adicional. Pero también tenemos esta situación cultural del no reporte. Nuestra colega hablaba de, pues, que si se estaba cuestionando, ¿no? La realidad es que los mexicanos no reportamos. O sea, nosotros podemos ver delitos y preferimos abstenernos en contribuir a una investigación, a un resultado positivo de un bien común. Entonces, dentro de los muchos retos que tenemos al iniciar una situación nueva, pues también tenemos el aspecto cultural y educativo. Sí, aquí, es decir, nosotros, bueno, como COFEPRIS, ¿qué les podemos decir? Que no se hacen las cosas como quisiéramos que se hicieran, es un hecho, esto es un hecho, pero lo que les mostré de la pirámide de lo que se pretende hacer es lo que creemos que generaliza, en dónde están esas grandes oportunidades de mejora, que justamente sí, es un reporte, pero el reporte de todos los participantes con las responsabilidades bien definidas, y esto es un hecho, es decir, se debe dar esta importancia al usuario y al profesional de la salud del reporte. ¿De qué? Reportar todo, y esto es un hecho. La norma actual lo menciona y lo clarifica, que ante la duda si es evento adverso o no, se reporte. Se reporte, ¿por qué? Porque nosotros con esas notificaciones como autoridad vamos a dar ese desate del proceso de la notificación hacia que el titular realice la investigación procedente. Ya en esa investigación, como bien comenta la ingeniera María Gracia, se va a dar ese resultado, si se clasifica como un evento adverso o no. Si cumple con esos 3 criterios, se va a desatar otras actividades que pueden llegar inclusive a las famosas acciones de seguridad de campo. Es decir, la tecnovigilancia sí no opera únicamente en promover lo que son las notificaciones de los usuarios, no, son actividades paralelas. Es decir, en campo, en hospital, en clínicas, la tecnovigilancia es una actividad viva, diaria. No me van a dejar mentir aquí si hay colegas médicos. ¿Qué sucede? Cuando se van a hacer mantenimientos, correctivos, preventivos, cambios, actualizaciones en el software, es tecnovigilancia, señores. No es que el ingeniero haya dicho, voy a ir hoy porque no tengo nada que hacer en la tarde y voy a ir al hospital a ver cómo está el equipo. No, está programado ya sea por un mantenimiento preventivo, que está programado a hacerlo, o por una falla y un reporte que emitió el mismo profesional de la salud y que se le tiene que dar la atención. Es decir, no nada más centremos a que el reporte tiene que llegar a la autoridad para que la autoridad haga algo. Cuando suceden estas situaciones en campo es porque el titular del registro ya está enterado, es porque ya desató algún tipo de actividades y que se está realizando. Pero el gran problema, y eso sí es un hecho,
que el profesional de donde debería llegar el gran cúmulo de notificaciones no está llegando. ¿Cuándo llega? Cuando el evento adverso ya trascendió, ya tiene un desenlace fatal y no pasó una vez, pasó 2, pasó 3 veces y ahí es cuando sí decimos, ahora sí reporto. Ahora sí, Cofepris, ¿por qué no haces algo? Ahora sí, ¿por qué no has venido a atender? Es decir, es un compromiso mutuo que tenemos que hacerlo todos, pero sí la capacitación y la difusión, primero de términos, primero de definiciones, de estos alcances, de estas responsabilidades, nos compete a nosotros como autoridad, sí. Lo tenemos que saber permear. Desafortunadamente, en el ámbito de la norma actual, todo este peso se le está atribuyendo al titular porque estamos hablando de una curva del primer entendimiento, el primer acercamiento de cómo se debía operar la tecnovigilancia. El titular del registro actualmente hace actividades, no es que sean de más, les compete hacer, pero muchas veces este detenimiento se recae en que la información no se tiene, no se posee y la poca información o la infranotificación está ahí. Entonces, tenemos que empezar a voltear un poquito más y hacia nosotros mismos en qué es lo que estamos haciendo mal. No podemos exigir ciertas cosas si nosotros mismos no estamos colaborando a hacer los reportes. Aquí el ingeniero ya lo decía y a manera de comentario, realmente es algo real. ¿Cuántos de nosotros, no hablemos de un celular, la maestra Verónica también lo mencionó, compramos un electrodoméstico y ¿qué es lo primero que hacemos? Conectamos y estamos picándole a todos los botoncitos porque suponemos cómo se ocupa. Y eso es hablando un electrodoméstico en casa. Pensemos a nivel hospitalario, donde el fabricante invirtió 5, 10 o hasta 15 años de investigación para desarrollar un producto, para que cualquier persona llegue y diga, ya sé cómo funciona. No debería ser así, desafortunadamente pasa, pero es un tema cultural que se tiene que romper. El tema cultural del reporte no está mal, las quejas son bien vistas inclusive, los temas de los recalls están bien vistos porque inclusive en un sistema de gestión de calidad es parte fundamental para su validación. Entonces, si no tenemos esa cultura del reporte, realmente poco vamos a poder hacer. Y no nada más es atribuir responsabilidades al titular o al distribuidor o al comercializador, sino a todos nosotros mismos, porque finalmente somos o podremos ser usuarios de cualquier tratamiento y cualquier dispositivo. Entonces, si no lo alentamos nosotros mismos y lo fomentamos, esos reportes, esas notificaciones no se van a poder hacer o no van a poder llegar a un buen término. Bueno, quiero pedirte si me permites hacerle una pregunta a la audiencia, ¿sí? Les voy a comentar un caso y si bien, y estoy de acuerdo con lo que dice nuestra colega y quiero nada más ver su respuesta, ¿no?, en base a una situación que a nosotros nos pasa. Es verdad, nuestra jefa de la unidad de farmacovigilancia, de nuestro centro de farmacovigilancia, dicen reporte todo, ¿no? Entonces hay una médico en especial, la jefa de dermatología, que dice, mis pacientes que pasan a radioterapia presentan después de 10 sesiones, 15 sesiones, dermatitis en la piel, en la zona expuesta. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes lo reportaría como un efecto adverso? Si pueden levantar la mano. ¿Quién lo reportaría como un efecto adverso? Ok, tenemos como 3, 4 personas, ¿ok? Se los comento por qué. Porque a final de cuentas el acelerador lineal está funcionando mal y está generando esa dermatitis, esa quemadura al paciente, o es el efecto secundario de la radiación que está generando en el paciente, que es la exposición a la radiación, que en este caso es radiación ionizante, pero finalmente ese efecto también lo da la radiación de luz solar, la radiación ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos en esa disyuntiva, justamente porque nuestra jefa de farmacovigilancia dice reporte todo, nuestra jefa de derma nos dice, es que yo tengo N+1 casos de este tipo, pero ya lo sabemos, o sea, yo no le puedo decir al fabricante del acelerador lineal, oye, mis pacientes están teniendo este efecto, ¿verdad? Porque obviamente es algo que ya lo conocemos. Entonces, se los pongo en la mesa para que ustedes nos digan en su óptica, como la industria, como la autoridad, ¿qué sería, por ejemplo, un solo ejemplo de estos casos, ¿no?, que se presenta en el hospital?
Bueno, definitivamente me llama muchísimo la atención esta parte de ya lo sabemos. Bueno, solo pongo puntos suspensivos ahí. Para hacer un dispositivo médico es increíble la cantidad de pruebas, la cantidad de documentación, los estándares internacionales que se tienen que cumplir para que vaya de un país donde se genera la tecnología a otro. No les cuento que para generar los manuales de usuario, los instructivos de uso, para que ese equipo entre a México requiere un registro sanitario que trae una indicación de uso claramente y es casi alrededor de la cual gira la entrada del producto a México. Y posteriormente tenemos a gente muy avispada de ventas, a especialistas de producto que van con los potenciales compradores y les explican exactamente la tecnología y demás. Y dentro de toda esta gran parafernalia, disculpen la palabra, pero no puedo utilizar otra cosa porque son demasiados elementos, trae toda esta literatura en la cual nos tenemos que apoyar para mirar si lo que está haciendo el equipo lo está haciendo correctamente. Porque para poder utilizar un dispositivo médico tiene que haber un entrenamiento. Estamos hablando de tecnología. Yo hace un momento hablaba de un celular. No pasa nada si yo no aprendo a utilizar mi celular, pero va a pasar mucho si no se aprende a utilizar un tomógrafo o un equipo del que estás mencionando. Si dentro de toda esta información que tienen disponible, y sobre todo créanme que en redes hay que usarlas para esos momentos en donde nosotros tenemos dudas, están ya los catálogos de los fabricantes, están toda la información, también COFEPRIS tiene mucha información publicada. Entonces, si nosotros tenemos estas situaciones, podemos apoyarnos en todo ese conjunto, inclusive llamar a fabricante y ustedes van a tener, o a distribuidor, y ustedes van a tener ese soporte. Hoy por hoy es imposible clasificar en este momento si es un incidente adverso o no, porque necesitamos hacer una investigación, necesitamos ver la intención de uso, necesitamos ver si efectivamente están documentadas todas estas reacciones que tú comentas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene un riesgo, aún los fármacos, aún la aspirina, que si se toma puede tener algunas reacciones adversas. Un dispositivo es lo mismo, el uso implica un riesgo, pero si ese riesgo fue documentado previamente, entonces solamente podemos decir, ok, me arriesgo a utilizarlo porque el bien es mayor. Pero si no, entonces tendremos que proceder a la notificación. Es muy difícil de entrada hablar de un evento adverso. Estamos hablando de situaciones. Y a esas situaciones en la industria se le conoce como quejas. De verdad, quejémonos. Quejémonos, por favor. En la cultura japonesa, la queja es una oportunidad de mejora. Si no escuchamos que esto está pasando, va a seguir pasando y no sé cuántos pacientes quemados vamos a tener por la duda razonable y respetable de lo reporto o no. Verdaderamente apoyémonos, hagamos esos vínculos, industria, usuarios, cátedra, Ministerio de Salud, porque recordemos que cuando una persona va a recibir un servicio médico, no va por gusto, va porque tiene una necesidad. Entonces, definitivamente a tu pregunta, yo también me abstendría, como lo hizo la mayoría, porque no tengo mayor información. Sin embargo, ahorita ya me voy a acercar a ti, te voy a preguntar más o menos cómo va el asunto, porque nos preocupamos, porque estamos en el sector salud, porque somos profesionales de la salud y esa es nuestra función. Gracias. Perdón, a lo que refiero de ya lo sabíamos es que los efectos de la radioterapia y la quimioterapia están ampliamente reportados internacionalmente, ¿no? Muchos inclusive conocen que uno de los efectos de la quimioterapia puede ser que les da náusea, ¿no? Que se nos cae el pelo, como esos me estoy refiriendo, ¿no? Entonces la radioterapia, los profesionales, los radiooncólogos conocen perfectamente que es radiación, que lesiona todos los tejidos y se les da indicaciones preliminares al paciente de que no utilicen crema, por ejemplo, porque eso potencializa este efecto, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que quise mencionar en este tema.
Sí, yo creo que como siempre, desafortunadamente, el último en enterarse son los pacientes, ¿no? Por esta desinformación, y perdón que sea reiterativo, insiste en esto, pero es esa parte, ¿no? O sea, que qué bueno que la pirámide se esté tratando de invertir, ¿no? De permear toda esa información, pero yo creo que esa información que se da a los pacientes tiene que ser mucho más fácil de entender, ¿no? El lenguaje en el que se les habla, que no sea tan técnico, que no sea tan científico, etcétera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es el último que se entera, ¿no? Nosotros que, bueno, pues tratamos con pacientes que son radiados, que se aplican las quimioterapias, son sesiones largas de mucho tiempo, ¿no? Que están bajo, ¿no? Todos estos tratamientos, y cuando llegan, ¿no? A la fundación, ¿y cómo vas? Y esto y lo otro, pues bien de ahí, pero pues ya me salió esto otro, ¿no? Oye, ¿por qué? No, pues nunca saben. O sea, no hay desafortunadamente esa información. No digo que la aplicación se lleve mal o que esté mal aplicado un tratamiento. Sin embargo, no hay esa información. Cuando nosotros cuestionamos, oye, ¿qué te dijeron en el hospital, en el instituto, etcétera? No, pues que es normal, ¿no? Pero no va más allá esa información para realmente poder investigar, para poder documentar y para reportar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que es un tema de cultura, de información, de al paciente sí tratarlo de forma distinta, con un lenguaje mucho más sencillo y que sea entendible para que entonces puedan comprender y en su momento pues sí levantar la mano y presentar esa queja, ¿no? O decir a dónde acudir porque esto no me está funcionando. Sabemos que depende del paciente, pues va a reaccionar distinto a cualquier medicamento o a cualquier dispositivo y cada organismo es distinto. Pero si le hablamos en ese lenguaje, yo creo que va a poder comprender mucho más fácil qué le está sucediendo. Si hay algo que no es lo común, poder sí identificarlo y reportarlo. Yo quería abundar un poco más sobre el caso que explicaba Sandra. En un mundo ideal, el instituto notifica a la autoridad y, de acuerdo a la norma, también al titular del registro sanitario. Porque en teoría los dispositivos médicos deben, en teoría y en la práctica debieran, cumplir con la norma de etiquetado. Entonces, al usar un dispositivo médico, ustedes pueden identificar quién es el titular del registro sanitario, quién es el fabricante del registro sanitario. Con este mare magnum de información, pues fácilmente se puede ubicar quién es el representante en México. Pero entonces, al reportar, tiene que haber el compromiso de reportar con información de calidad. Y entonces, con esa información de calidad, en este mundo ideal, el fabricante puede llevar a cabo la investigación y determinar si las condiciones, si los medicamentos, si las condiciones del equipo, si la calibración del equipo, lo que fuese, son algo que está contribuyendo al evento, o si ciertamente es un evento reconocido en el instructivo de uso del equipo. Hablábamos de los medicamentos, hablábamos de los dispositivos médicos. El uso de un medicamento lleva un riesgo. ¿Por qué se usa? Porque el beneficio es mayor al riesgo. El uso de la radioterapia lleva un riesgo. ¿Por qué se usa? Porque la muerte está de por medio. Pero ciertamente hay efectos secundarios, hay eventos adversos asociados. Y ese es el análisis que se tiene que hacer. Que se reporte no va a eliminar los eventos o los efectos adversos previamente establecidos. Va a seguir determinándolos y va a ayudar a definir que no son situaciones mayores, que no son situaciones adicionales, pero que ciertamente siempre hay un riesgo. O sea, el uso de un dispositivo no garantiza que no hay un riesgo asociado. Lo que garantiza es que el beneficio es mayor al riesgo. Sí, y aquí finalmente, bueno, a manera de conclusión de esto es un compromiso, o sea, real, que se tiene que empezar a tener por parte de todos nosotros, donde estamos mencionando y ahorita estamos escuchando, por ejemplo, que se cuenta, en este caso por el instituto, con un comité de farmacovigilancia, pero desafortunadamente en muchos institutos no hay un comité de tecnovigilancia, que la misma norma lo exige, lo mandata justamente para recabar esta información, hacer análisis reales con información de calidad que debería venir sustentada y fundamentada de un expediente clínico, donde contamos con norma particular de un expediente clínico, donde hay una pequeña parte, y desafortunadamente es muy pequeña, donde se tiene que hacer la inclusión de todo este tema.
de qué otro material se está ocupando para la administración, para la hospitalización del paciente, inclusive el alta del mismo, con qué tratamiento, con qué dispositivo está abandonado el nosocomio o la clínica o cualquier, ahora sí que organismo o institución de salud. Entonces, si no nos comprometemos nosotros y llevamos, vuelvo a lo mismo, no nada más a entender la norma hasta donde nos compete. Habemos y empezamos a escuchar, y yo lo veo ahora del punto del lado de la autoridad, es quejas. Sí, quejémonos, pero quejémonos con sustentos. Quejémonos con base. Ya estamos entendiendo que el titular se queja o el representante se queja porque no tiene información. Bueno, entonces empecemos a mirar ese otro lado. ¿Por qué no está recibiendo esa información? Y es cuando nos volteamos a ver al médico y nos dice, es que yo tengo 16 casos en un lapso de tiempo corto. ¿Y ese reporte dónde está? Es que se lo notifiqué a mi enfermera. Y la enfermera a la central de enfermeras. Y la central de enfermeras es amigo del de compras. Y el de compras lo reportó directamente con el proveedor y ahí murió. ¿Y qué fue que se hizo? Un cambio, se hizo este manipuleo de información de hubo este problema, yo te hago el cambio y se acabó. Todos felices y contentos y el reporte nunca llega. ¿Qué dice el profesional? Es que yo lo reporté, yo estoy cumpliendo, pero no veo, porque sigo utilizando el mismo insumo, sigo teniendo el mismo problema, la misma falla es constante. ¿Pero por qué? Porque ese reporte no llega. Porque ese reporte, y bien lo dice la norma, lo comentó la ingeniera, se tiene que hacer de manera bilateral, donde el titular esté comprometido, esté advertido y tanto la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridad vamos a dar ese seguimiento formal y puntual al titular del registro sanitario que va a hacer esta investigación, va a tener que llegar hasta la última consecuencia para saber qué fue lo que sucedió y a través sí de criterios previamente establecidos se va a poder concluir esa notificación y decir, cumple con criterios, se categoriza como esto y desencadena lo demás. Pero si no hacemos este cúmulo y no es nada más, tomando el comentario de la maestra Verónica, sí es quejarnos de todo, sí, pero con bases. Y quejarnos con la mayor calidad de información posible. Porque no se trata, y esto nosotros lo vivimos diariamente en el Centro Nacional, no es recibir notificaciones por recibirlas. No nos sirven tener 60,000 notificaciones, de las cuales 10 únicamente se les va a poder dar un seguimiento. No se trata de eso. El mundo y el medio de dispositivos médicos, lo puedo decir con gran respeto, está altamente capacitado, formado desde la industria hasta el mismo profesional que está utilizando el dispositivo, es gente altamente capacitada, técnica e intelectualmente. Entonces, si lo pueden aplicar es porque saben cómo debe responder e inclusive qué es lo que no es normal que opere del mismo. Si ya sabemos que algo no está esperado que suceda, tenemos que tomar las medidas adecuadas, nosotros como autoridad generar las vías de acceso para que todo este desencadenamiento se haga de la manera más puntual. Pero si el reporte no llega con información precisa y clara, también el titular no va a poder llegar más allá porque no se va a poder hacer una investigación realmente de causa. Perfecto. Estamos ya por terminar nuestro panel, creo que ha sido muy interactivo. Antes de ver, creo que todo esto y por el mismo panel, la gente que está aquí, estamos interesados en promover la tecnovigilancia, el que crezca, son los primeros pasos en nuestro país y creo que, como dijo Salvador, van a ir creciendo cada tanto las revisiones de norma y sobre todo el entendimiento de nosotros de cómo podemos fomentar desde nuestro sector la implementación de la tecnovigilancia. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a este excelente panel, a toda la participación y si tienen alguna pregunta, por favor, si se pueden acercar directamente para poder dar seguimiento al foro del día de hoy. Muchas gracias.